Cuando tenía 5 años, un profesor me gritó frente a toda la clase por no entender un problema de matemáticas. No era algo que hubiera planeado, simplemente no había comprendido las instrucciones. Pero aquel grito, esa mirada de desaprobación, quedó grabada en mí. Años después, me di cuenta de que esa pequeña escena se convirtió en una historia recurrente en mi vida, la sensación de no ser suficiente, de no cumplir con las expectativas. Recuerdo cómo, durante años, traté de ocultar esa herida. Nadie sabía que detrás de mi éxito académico y profesional, había una voz interna que me decía que no merecía estar donde estaba, que cualquier error sería la confirmación de mi fracaso. Como si, por dentro, estuviera buscando una forma de redimirme de esa mirada de desaprobación que me había marcado. Pero el problema no estaba en los errores, sino en cómo había internalizado esa experiencia. Cuando comencé a explorar mi historia personal, me di cuenta de que había un patrón. Cada vez que sentía que no podía cumplir con las expectativas de los demás, me desconectaba, me alejaba. Era una forma de protegerme, de evitar enfrentar el dolor de no ser aceptado. No se trataba de perdonar al profesor o de borrar ese recuerdo. Lo que realmente necesitaba era reconocer cómo esa experiencia había influido en mi forma de relacionarme con el mundo. Necesitaba dejar de correr detrás de la validación externa y comenzar a cuestionar mis propias creencias sobre mí mismo. Muchos de nosotros hemos sido educados para pensar que el dolor es algo a evitar, que la angustia debe ser eliminada lo antes posible, que el sufrimiento es sinónimo de fracaso. Pero, en realidad, lo que nos duele no es solo el acto en sí, sino lo que hacemos con ese dolor, cómo lo gestionamos, cómo nos relacionamos con él. Si lo ignoramos, lo reprimimos o lo dejamos en el olvido, ese dolor regresa una y otra vez, de formas que no esperamos. Si, por el contrario, lo enfrentamos, lo sentimos, lo entendemos, podemos transformarlo. La sanación real no es la simple eliminación de las huellas del sufrimiento, sino la aceptación de que esas huellas forman parte de quienes somos. Son las cicatrices de una vida vivida, de una historia escrita con momentos de alegría y de dolor. Y, aunque las cicatrices nunca desaparecerán por completo, con el tiempo, aprenderemos a vivir con ellas, a caminar con ellas, a verlas no como defectos, sino como recordatorios de lo que hemos superado, de lo que hemos aprendido. Es curioso cómo nuestra cultura nos empuja a olvidar el pasado, a movernos rápidamente hacia adelante, sin mirar atrás. Nos dicen que el perdón es la clave, pero pocas veces se habla de cómo el perdón, si no es genuino, puede ser una forma de ignorar lo que realmente necesitamos sanar. El perdón puede ser útil, sí, pero solo cuando surge de un lugar de entendimiento y aceptación, no de una obligación social ni de una expectativa de que todo debe estar bien. Perdonar no significa olvidar, ni significa que todo quede resuelto, sino más bien reconocer el impacto de lo que nos pasó y dar un paso hacia adelante sin dejar que esa experiencia nos defina. El concepto de perdón ha sido promovido en nuestra cultura como la llave para cerrar el ciclo del sufrimiento, pero rara vez nos cuestionamos si realmente esa es la solución. ¿Perdonar a alguien significa que el daño desaparece? ¿O simplemente estamos evitando enfrentar la complejidad del dolor que ese daño causó? La noción de que debemos perdonar para sanar a menudo nos lleva a apresurarnos a resolver algo que, en realidad, está profundamente arraigado en nuestras emociones y nuestra biología. El trauma no es algo que simplemente se olvide o se perdone. El trauma es una respuesta biológica, una forma en la que nuestro cuerpo y nuestra mente se protegen cuando enfrentan experiencias que no pueden procesarse de inmediato. Lo que muchas veces no se comprende es que el trauma deja huellas profundas no solo en nuestro sentido de identidad, sino en la forma en que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Esta huella no se borra con un acto de perdón, sino que se transforma cuando decidimos enfrentarla y comprenderla. Cuando hablamos de trauma, hablamos de algo que va más allá de los eventos externos. Aunque el trauma puede ser causado por experiencias muy concretas, como abuso, abandono o pérdida, también es el resultado de la falta de un entorno emocionalmente seguro durante el desarrollo. La desconexión emocional que muchos experimentamos desde pequeños, ya sea por falta de atención, por estrés crónico en el hogar o por expectativas no cumplidas, crea una especie de herida invisible.
Esta herida se convierte en un patrón de comportamiento que nos acompaña y muchas veces, sin darnos cuenta, construimos nuestras vidas alrededor de esta herida no sanada. El problema con el perdón como solución es que puede ser una forma de forzar una resolución que no está realmente disponible. El acto de perdonar puede convertirse en una manera de decirnos a nosotros mismos que debemos dejar ir el dolor sin darle espacio para ser procesado. Cuando no permitimos que las emociones fluyan, cuando no les damos el lugar que merecen, estas emociones se quedan atrapadas, se convierten en un peso dentro de nosotros, afectando nuestro bienestar físico y mental. El perdón, entonces, se convierte en una forma de evasión, una manera de evitar lo que realmente necesitamos, confrontar la raíz de nuestro sufrimiento. ¿Qué significa realmente sanar, entonces? Sanar no es una acción puntual de perdonar. Es un proceso continuo de reconectar con esas partes de nosotros que hemos desconectado por miedo o dolor. No se trata de borrar el pasado, sino de integrar lo vivido, de aceptar que el sufrimiento, aunque doloroso, es una parte de la experiencia humana que, si se procesa de manera adecuada, puede convertirse en una fuente de fuerza y autocomprensión. La verdadera sanación viene cuando entendemos que el dolor no es algo que deba desaparecer, sino algo que debemos aprender a manejar, que debemos aprender a vivir con él sin que nos defina. El perdón no se trata de absolver a alguien más de su responsabilidad. El perdón, tal como se presenta comúnmente, nos obliga a mirar al otro, a sus acciones, a sus errores, a buscar una forma de liberarles. Pero el verdadero perdón no está en liberar al otro, sino en liberarnos a nosotros mismos. Liberarnos de la idea de que necesitamos que el otro cambie o que el daño se resuelva para poder sanar. La sanación real comienza cuando tomamos el control de nuestra propia narrativa, cuando dejamos de depender de factores externos para poder curarnos. Este proceso de sanación no es sobre el otro, sino sobre nuestra capacidad de abrazar el dolor como parte de nuestra historia y encontrar una forma de vivir con él de manera constructiva. De hecho, la sanación no es un destino, es un camino, una práctica constante. No hay un punto final en el que podemos decir he sanado, sino un flujo continuo en el que nos encontramos, nos perdemos y luego nos encontramos nuevamente, aprendiendo de cada experiencia, de cada desencuentro, de cada dolor. A medida que avanzamos en este camino, dejamos atrás la idea de que debemos perdonar para sanar y aceptamos que el proceso de sanación implica comprender, sentir, aceptar y, finalmente, integrar lo que nos ha sucedido. El verdadero acto de sanación no es olvidar, no es perdonar, ni es borrar el dolor que hemos vivido, sino aprender a vivir con él de una manera que nos permita ser quienes realmente somos. Cuando comenzamos a entender que el dolor y el sufrimiento son inevitables, que forman parte de la vida humana, podemos comenzar a liberarnos de la idea de que necesitamos un cierre perfecto, un perdón completo o una solución inmediata. No hay fórmula mágica. No hay una palabra que haga desaparecer todo lo que hemos vivido. En cambio, lo que realmente necesitamos es la capacidad de mirar dentro de nosotros mismos y reconocer lo que hemos sentido, lo que hemos perdido y lo que hemos ganado a través de esas experiencias. Este proceso no se trata de escapar de nuestras emociones, ni de deshacernos de ellas, sino de aprender a vivir con ellas. No se trata de perdonar para sanar, sino de comprender y aceptar para liberarnos. Sanar es reconocer que el sufrimiento es una parte legítima de la experiencia humana, y que solo cuando dejamos de luchar contra él podemos realmente encontrar la paz. La verdadera libertad llega cuando nos permitimos sentir, cuando dejamos que el dolor nos atraviese, pero no nos controle. Cuando entendemos que el sufrimiento no tiene que ser nuestra identidad, sino una parte de lo que hemos vivido, podemos empezar a sanar de una manera profunda y duradera. Lo que nos hace humanos no es solo la capacidad de amar, sino también la capacidad de sanar, de levantarnos después de caer, de reconstruirnos después de que todo se ha desmoronado. Y, paradójicamente, es a través del dolor y la dificultad que encontramos nuestro mayor potencial para crecer. Porque sanar no significa eliminar las huellas que el sufrimiento deja, sino integrar esas huellas de manera que ya no nos lastimen, sino que nos enseñen a ser más completos, más sabios, más conectados con nosotros mismos. Cuando nos permitimos dejar de lado la presión de perdonar y seguimos el camino de la sanación, descubrimos que la paz no está en la resolución de todo, sino en la aceptación de que la vida es imperfecta,
que el dolor es real y que, a pesar de todo eso, podemos encontrar fuerza, amor y autenticidad. Es un proceso que no termina, que no tiene un punto final fijo, sino que es un flujo continuo de aceptación, entendimiento y crecimiento. Al final, la verdadera sanación no reside en borrar las cicatrices que la vida nos ha dejado, sino en aprender a caminar con ellas, entender que son parte de nuestra historia, y que, aunque el sufrimiento no desaparezca por arte de magia, podemos encontrar la paz y la fuerza necesarias para vivir plenamente, con todas nuestras imperfecciones, con todo lo que hemos sido y lo que aún podemos llegar a ser.